Mi nombre es Carlos López, y he trabajado como vigilante de seguridad durante la mayor parte de mi vida. No es el trabajo más glamoroso, pero paga las cuentas. Gasolineras, tiendas de conveniencia, pequeños comercios, lugares donde, en su mayoría, solo te sientas y observas. Pero cuando vi el anuncio para el turno nocturno en el centro comercial El Sol, pensé que por fin había encontrado algo mejor. El salario era bueno, mucho más alto de lo que había visto en años, y el horario tampoco estaba mal, de 11 p.m. a 6:00 a.m. Era solo un edificio, y pensé que sería tranquilo. ¿Qué tan difícil podría ser? Ya me imaginaba sentado en la oficina de seguridad, mirando las cámaras, caminando por un lugar que parecía demasiado grande para el silencio de la noche. Apliqué de inmediato y al día siguiente recibí una llamada. Era el gerente, señor Hensley, preguntando si podía presentarme a una entrevista esa misma tarde. Parecía algo apresurado, pero no lo cuestioné. Necesitaba el trabajo, y el centro comercial no quedaba lejos de mi casa. Conduje hasta allí, tratando de sacudirme la extraña sensación de que todo estaba sucediendo demasiado rápido. ¿Estaba el centro comercial tan desesperado por un guardia nocturno? La entrevista fue rápida, casi apresurada. El señor Hensley me preguntó sobre mi experiencia, pero no parecía estar prestando mucha atención. Repasó lo básico: revisar las cámaras cada 15 o 30 minutos, hacer patrullas cada hora, nada fuera de lo común. Al final, me miró y me preguntó: ¿puedes empezar esta noche? Me sorprendió. La mayoría de los lugares requieren tiempo para hacer papeleo o verificaciones de antecedentes, pero no iba a discutir. Claro, respondí, intentando no sonar demasiado ansioso. Él se mostró aliviado. Genial, estamos escasos de personal, admitió, frotándose las sienes como si el día hubiera sido demasiado largo. Los últimos guardias no duraron mucho. Espero que tú seas diferente. Sus palabras me hicieron dudar un poco. ¿Qué quería decir con eso? Pero antes de que pudiera preguntar, me dio una llave de la oficina y me dijo que me presentara a las 11:00 p.m. en punto. Cuanto antes empezara, antes me pagaban. Me convencí de que era una buena oportunidad. Estreché su mano y salí de la oficina, rumbo a casa para dormir unas horas antes de mi turno. Cuando llegué al centro comercial El Sol, ya era de noche, y el lugar estaba más oscuro de lo que había imaginado. El estacionamiento, que durante el día estaba lleno de coches, ahora parecía desierto. Solo unos pocos vehículos estaban estacionados bajo la tenue luz de los faros, pero el espacio se sentía tan vacío, tan grande. Parecía que el edificio, a lo lejos, se asemejaba a un gigante dormido. Durante un segundo, pensé en darme la vuelta y regresar a casa. Algo no estaba bien. No podía explicarlo, pero algo me decía que debía huir. Sin embargo, lo dejé pasar como si fuera solo nervios por el primer día, y me dirigí hacia la entrada para empleados. Señor Hensley me esperaba en la puerta. No dijo mucho, solo me guió por los pasillos oscuros hacia la oficina de seguridad, explicándome nuevamente los protocolos básicos. Revisa las cámaras cada 15 o 30 minutos, me dijo. Haz patrullas y asegúrate de que todo esté en orden, nada fuera de lo común. Su tono era indiferente, pero había algo en su mirada que no lograba descifrar. Cuando llegamos a la oficina de seguridad, me hizo un gesto para que entrara. El lugar era pequeño, apenas una habitación al fondo del centro comercial llena de monitores mostrando imágenes borrosas de las cámaras del edificio. El silencio era tan denso que casi podía sentirlo en la piel. Recuerda revisar las cámaras con frecuencia, me dijo, y luego añadió, y vigila las escaleras eléctricas y el área de juegos para niños. Ahí pasan cosas a veces. Esas palabras me hicieron detenerme. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, sin poder evitarlo. El señor Hensley levantó la mano como si restara importancia. Nada grave. Los niños suelen tratar de colarse o hacer travesuras a altas horas. Ya verás. Me entregó una hoja con las instrucciones estándar, me dio un apretón de manos y me deseó suerte. Nos vemos en la mañana. Una vez que se fue, me quedé solo en la oficina. La oscuridad del centro comercial se cernía sobre mí como una manta pesada. Sentado frente a los monitores, me tomé un momento para relajarme, pero en cuanto empecé a revisar las cámaras, algo me hizo sentir incómodo.
Las escaleras eléctricas estaban apagadas, las tiendas vacías, pero al revisar nuevamente me pareció ver un movimiento, como si algo se hubiera desplazado en el área de juegos. Respiré hondo. Estaba siendo paranoico. Era solo un centro comercial, nada raro. Sin embargo, esa sensación de incomodidad no desaparecía. A medida que avanzaba la noche, la inquietud no hacía más que aumentar. El centro comercial, silencioso y vasto, se sentía más como una prisión que un lugar de trabajo. El sonido de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos, y las luces fluorescentes parpadeaban con una frecuencia molesta, creando sombras distorsionadas en las paredes. No podía evitar sentir que algo estaba observándome, acechando en la oscuridad. Era poco después de la medianoche cuando decidí hacer mi primera ronda. Había recorrido un par de pasillos cuando noté algo extraño. La puerta de una de las tiendas de ropa estaba abierta, algo que no había visto antes. Me acerqué cautelosamente, apuntando con mi linterna al interior. Al principio, todo parecía en orden. Sin embargo, a medida que pasaba la luz por las estanterías y las prendas colgadas, vi algo que me puso los pelos de punta. Un movimiento en mi campo de visión periférica, como si algo se moviera en la penumbra. Miré de inmediato hacia donde había visto el movimiento, pero no había nada. Solo algunos maniquíes alineados en el fondo de la tienda. Mis nervios comenzaron a calmarse, pero cuando mi linterna iluminó de nuevo el lugar, algo había cambiado. Uno de los maniquíes estaba un poco más cerca de los demás, 1 centímetro tal vez, pero suficiente para que me sintiera incómodo. Mis manos empezaron a sudar. No podía creer lo que estaba pensando, pero recordé las reglas que me había dado Elena. Nunca mires directamente a los maniquíes después de medianoche. ¿Estaba yo empezando a imaginar cosas? Respiré hondo, tratando de sacudirme la sensación de incomodidad. Pero entonces, un sonido débil y extraño llegó a mis oídos. Un susurro, un roce de ropa, como si alguien estuviera moviéndose en el interior de la tienda. Me giré, apuntando con la linterna hacia los maniquíes. Uno de ellos estaba definitivamente más cerca. No podía ser. ¿Cómo había ocurrido esto sin que yo lo viera? Mi corazón empezó a latir más rápido. ¡Elena!, grité, más por frustración que por cualquier otra cosa. Esto debe ser una broma, ¿verdad? Esperaba escuchar su risa burlona, pero no hubo respuesta. El susurro de la ropa se intensificó, como si algo estuviera cambiando de posición en las sombras. Mi linterna iluminó nuevamente el maniquí, y ahora, algo aún más aterrador ocurrió. Su cabeza se giró, mirando hacia la salida de la tienda. Una ola de pavor me recorrió el cuerpo, y por un instante, me quedé paralizado. No podía ser. No estaba soñando. Me retiré lentamente, sin quitar los ojos del maniquí, y entonces, un crujido extraño resonó detrás de mí. No eran pasos humanos, sino el sonido de algo más pesado, más rígido, como si un maniquí se estuviera desplazando, moviéndose. Un sonido mecánico. Sentí que el aire se espesaba a mi alrededor. Mi respiración se volvió irregular, y sin pensarlo 2 veces, empecé a correr. Corrí sin mirar atrás, mis pies resonando contra el suelo frío y duro del centro comercial. El eco de mis pasos me perseguía, pero lo que realmente me heló la sangre fueron los ruidos de arrastre, como si algo estuviera detrás de mí, avanzando con la misma determinación. De repente, una puerta de baño apareció frente a mí. No me importó si era lo correcto o no. Corrí hacia allí y me lancé dentro, cerrando la puerta tras de mí con fuerza. Mi respiración estaba acelerada, y mis manos temblaban al intentar calmarme. «Solo es tu imaginación», me repetí, mirando mi reflejo en el espejo del baño. Pero algo no estaba bien. Al principio, no vi nada, pero luego, de repente, algo me heló la sangre. Una figura, vestida con un uniforme de limpieza, estaba de pie junto a los cubículos, su espalda hacia mí. Era la misma figura de la mujer que había visto antes. Me quedé helado. Mi corazón casi dejó de latir, y antes de que pudiera reaccionar, ella desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El miedo se apoderó de mí. ¿Qué demonios está pasando aquí?, murmuré para mí mismo. Entonces, recordé las reglas. Me metí la mano en el bolsillo y saqué la hoja arrugada,
con los dedos temblorosos. Empecé a leer las siguientes instrucciones, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Regla número 3. Si un maniquí parece seguirte, no mires atrás. Regla número 4. No mires al espejo del baño después de medianoche. Regla número 5. Si escuchas a un niño riendo en el área de juegos, sal inmediatamente. Mis ojos se agrandaron mientras leía las palabras. El miedo se apoderaba de mí. Había roto la regla número 4 sin darme cuenta. ¿Y la regla número 3? ¿Había mirado atrás? En ese momento escuché un crujido, un ruido sordo que venía del pasillo. Mi cuerpo se tensó. Era el sonido que me había perseguido antes. Arrastrando los pasos, había algo más en el aire, algo que me estaba observando. No estaba solo. Y lo peor de todo, no sabía si podría escapar. Las horas parecían estirarse, y el centro comercial, ahora más oscuro y ominoso, se sentía como un ser vivo que me observaba desde cada rincón. Mi mente ya no podía distinguir entre lo real y lo que mi temor me hacía imaginar. Cada sonido, cada crujido de las paredes, me hacía saltar de miedo. Ya no era solo el maniquí lo que me perseguía, era la sensación de que algo mucho más grande y peligroso me acechaba. Me armé de valor y decidí volver a la oficina de seguridad, pero al caminar por los pasillos, un susurro bajo y distorsionado comenzó a llenar el aire. Venía de algún lugar cerca de una tienda abandonada. Mi corazón latió más rápido. Recuerdo claramente las reglas. Si oyes a alguien hablando en una tienda abandonada, no escuches. Esta regla no la había roto aún, pero el sonido me estaba invadiendo por completo. Me detuve un momento, mi cuerpo tenso, intentando ignorar lo que estaba escuchando. El murmullo se intensificó a medida que me acercaba. No era una voz clara, sino algo borroso, incomprensible, como si alguien estuviera hablando bajo el agua. El miedo me paralizó, pero el impulso de seguir las reglas me empujó a seguir adelante. Sabía que si escuchaba, la consecuencia podría ser peor de lo que ya había vivido. Con un esfuerzo brutal, giré hacia otro pasillo y aumenté el paso. El sonido se desvaneció gradualmente, pero la sensación de ser observado persistió. Mi mente, llena de imágenes aterradoras de la mujer flotante y los maniquíes moviéndose, trataba de encontrar una explicación lógica. Solo es mi imaginación, me repetía, pero mientras pensaba eso, el ruido de pasos llegó nuevamente. Era el mismo sonido de antes, un arrastre, como si algo pesado estuviera arrastrándose por el suelo. Lo reconocí al instante. Era el maniquí. Estaba de nuevo detrás de mí. No miré atrás. Las reglas me habían dicho que si lo hacía, vendría por mí. Pero no podía evitarlo. Sabía que algo se acercaba y mi cuerpo lo sentía. Mis pies se movían más rápido, casi corriendo, pero a cada paso el sonido de los pasos pesados se hacía más fuerte. Intenté concentrarme en no escuchar, pero mi respiración era tan acelerada que parecía retumbar en los pasillos vacíos. Miré por encima de mi hombro, apenas unos segundos, y vi lo que temía. El maniquí estaba justo detrás de mí. Estaba más cerca. Sus miembros rígidos se movían con una mecánica espantosa. Su rostro era una máscara vacía. Sus ojos estaban fijos en mí, y aunque parecía estar hecha de plástico, podía sentir que sus intenciones eran reales, humanas, maliciosas. Corrí con todas mis fuerzas. Las piernas me dolían, el aire me faltaba, pero no podía detenerme. Solo corrí. Atravesé el pasillo principal sin mirar atrás, hasta que alcancé el baño. Me sentí aliviado al llegar, pero sabía que no debía quedarme allí mucho tiempo. El miedo estaba en mi piel, me quemaba. No, dejé de temblar. Miré en el espejo buscando encontrar algo de tranquilidad, pero algo en mi reflejo me hizo helarme. La mujer estaba allí, de pie, justo detrás de mí. No la vi llegar, solo estaba. Su pelo colgaba, tapando su rostro, y sus hombros se sacudían como si estuviera llorando. Mi garganta se cerró, no pude moverme. Cuando finalmente me giré para enfrentarla, no estaba. La nada, solo el vacío del baño y el eco de mis pensamientos. Mi mente estalló. Lo que estaba pasando ya no tenía. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué quería de mí? No había respuestas. No quería seguir con esta pesadilla.
Pero al sacar de nuevo la hoja con las reglas, algo dentro de mí me advirtió. Ya había roto otras reglas, y el tiempo seguía jugando en mi contra. ¿Qué sucedería si rompía más? Regla número 6. Si escuchas a un niño riendo en el área de juegos, sal inmediatamente. Regla número 7. Si revisas la hora y está antes de la última vez que miraste, regresa inmediatamente a la oficina de seguridad. Regla número 8. Cierra la puerta de la oficina entre las 4:00 am y las 4:30 am, y no la abras por nada. El reloj marcaba las 4:00 am, y cada minuto que pasaba en ese centro comercial se sentía como una eternidad. Mi mente estaba hecha trizas, y las reglas que había ignorado me perseguían con la furia de una tormenta. Cada rincón del edificio parecía tener algo esperando por mí, observándome, acechándome en la oscuridad. Mi respiración era irregular, y mi cuerpo temblaba de miedo. No sabía si estaba siendo perseguido por las sombras o si simplemente mi mente ya había cedido ante la presión. Decidí regresar a la oficina de seguridad, el único lugar donde sentía que aún tenía algo de control. Pero a medida que me acercaba a la entrada, la atmósfera se volvía cada vez más pesada. El aire se volvía espeso, casi denso, como si la oscuridad misma tratara de devorarme. Cuando llegué a la puerta de la oficina, la vi. La mujer estaba allí, flotando frente a mí, su rostro escondido bajo su cabello sucio y sus hombros aún temblando con ese llanto silencioso. No había escape. Estaba justo fuera de la oficina, mirando hacia la puerta, como si me estuviera esperando. El pánico me paralizó. Ya no podía hacer nada. Estaba atrapado. El miedo se convirtió en desesperación. Miré hacia el reloj. 4:03 am. Solo habían pasado 3 minutos, pero esa diferencia me heló el corazón. ¿Qué estaba pasando con el tiempo? Miré por la cámara de seguridad, tratando de obtener alguna pista. Algo estaba mal. La imagen era borrosa, distorsionada, y la figura de la mujer ya no estaba frente a mí, pero podía verla a través de la pantalla, flotando en el pasillo. Respiré profundamente, y en ese momento, un golpe fuerte sonó en la puerta. Un golpe seco, como si alguien estuviera tratando de derribarla. Mi corazón casi se detuvo. ¿Era la mujer? No podía ser. El sonido del golpe se repitió, más fuerte, más insistente. El miedo se apoderó de mí. No sabía si lo que sentía era real o paranoia, pero sabía que no debía abrir la puerta. «Carlos», escuché una voz. Era el gerente, Hensley. Su voz sonaba preocupada, pero había algo extraño en ella. «¿Todo bien? Abre la puerta. Tu turno ha terminado, ¿no?» Mi estómago se hundió. ¿Era él? Me sentí atrapado. Algo no encajaba. Miré por la cámara nuevamente. No había nadie en el pasillo, solo la oscuridad que me rodeaba. ¿Quién estaba detrás de la puerta? El golpe en la puerta fue aún más fuerte. Retumbó en todo el pasillo. «Carlos, abre. Estoy aquí para ayudarte». La voz del gerente se volvía más y más urgente, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Miré el reloj nuevamente. 4:10 am. No podía esperar más. Las reglas, las advertencias, ya no importaban. Tenía que actuar. De repente, la puerta se abrió de golpe. No pude hacer nada para evitarlo. Mi mente se paralizó por completo. Era él, señor Hensley, de pie frente a mí, mirando con una sonrisa amable, como siempre. Pero algo no estaba bien. La sonrisa se desvaneció, y sus ojos ya no mostraban preocupación, solo algo mucho más oscuro. Mi cuerpo dio un paso atrás, temblando. No podía procesar lo que veía. Su rostro comenzó a cambiar, distorsionándose. Sus ojos se alargaban. Su piel se arrugaba, como si estuviera en un estado de descomposición. Un frío helado recorrió mi espalda. «No, no eres él», murmuré. Mis palabras se quebraron. «No lo soy», dijo una voz diferente, un susurro profundo que resonó en mi mente. El rostro del gerente desapareció, y ante mí se materializó una figura retorcida, una especie de sombra o entidad, su piel arrugada, sus ojos vacíos de alma. De repente, comprendí la verdad. El centro comercial, ese edificio vacío, no era solo un lugar donde trabajaba, era un portal,
Una trampa para almas perdidas, un lugar donde los que caían en su oscuridad nunca podían escapar. La figura se acercó a mí lentamente. Su respiración era pesada, como si estuviera a punto de engullirme. Me caí al suelo tratando de retroceder, pero ya no había más espacio. La oscuridad me rodeaba, apretaba mi pecho, me presionaba, me ahogaba. No podía respirar. El maniquí, la mujer, el janitor, todos formaban parte de este mismo mal. Cada uno había sido una pieza de un juego mucho más grande, diseñado para consumirnos lentamente. «Eres el siguiente», susurró la figura. «Pero no importa, nunca habrá salida». Todo se desvaneció en un parpadeo, y una quietud inquietante llenó el espacio. La oficina, pasillo, el centro comercial, todo había desaparecido. Estaba en la oscuridad absoluta. La última regla que nunca cumplí flotaba en mi mente. Nunca abandones antes de que termine tu turno. Al final, entendí lo peor de todo. Mi turno nunca terminó.